Están madridistas duros. Hoy tengo un invitado de honor, una superestrella, Quique del canal de Madridismo al Día TV, de España directamente para ustedes. Y les vamos a hacer una pequeña charla, entrevista. Y bueno, pues a empezar con esto. La primera pregunta, Quique, que te quiero hacer para todos en la comunidad, para que los que no te conocen y para los que te conocen es, Ujú. descríbete a ti mismo, quién eres tú de manera personal, un poco fuera de lo del madridismo. Bueno, Alex, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, a tu canal, a Madridismo Duro. Y bueno, a la hora de un poco describirme de cara a lo que es mi labor, un poco lo que soy a nivel de madridista, pues soy una persona que siempre se ha dedicado al mundo de la comunicación deportiva a nivel radio. Soy un Ujú. madridista, como cualquiera. Y en un momento determinado, pues empecé a entender la posibilidad de explorar el crear un contenido propio, independiente, fuera de los medios de comunicación donde trabajé, Ujú. y poder hacer algo que me llenara, ¿no? Entonces me Claro. considero una persona emprendedora que al final intenta llegar a la gente con su mensaje, con las cosas que él transmite, y eso me considero sobre todo, ¿no? Tirando un poquito, enlazando con Madridismo al Día y lo que es mi pasión por el Por el Real Madrid. Madrid. Eso es. ¿Y cómo Ujú. comenzó tu pasión por el Madrid? ¿Desde pequeño tu familia son madridistas? ¿Cómo, Mm. cómo estuvo esto? Pues, pues te cuento, Alex. Mira, yo desde muy pequeño, bueno, toda mi familia es madridista, Ujú. ¿vale? Es decir, mi padre, mi madre, ¿vale? De toda la vida. Yo de pequeño me empecé a enganchar a esto del fútbol, me encantaba. Mi primer recuerdo, así que recuerdo de manera no muy nítida, pero que recuerdo, es con 5 años. Ujú. Y lo que recuerdo muy bien es que empezaba a ver en mi casa fútbol nacional, internacional. Me acuerdo de ver al Real Madrid, por supuesto, pero me acuerdo también de ver al Milan, ¿no? A la etapa final Sí. de Arrigo Sacchi y que luego comenzaría con Fabio Capello. Y en un momento dado, a mí me encantaba un futbolista que se llama, porque sigue vivo, Romario, que era un Ajá. jugador espectacular. Por aquel entonces jugaba en el Barça. Sí, lo recuerdo bien. Y yo empecé a ver partidos de Romario, veías a Laudrup Romario, decías, wow, qué bien juegan, ¿no? Tal, no sé qué golazos, no sé qué. Y entonces me empezó a gustar ese Barça con Romario. Entonces ahí mi padre dijo, hey, stop, vamos a parar esto. ¿A dónde se está yendo mi hijo? ¿Por dónde Esta va? locura. ¿Por dónde va? Esto es de locos, no puede ser. Aquí toda la familia es madridista, tal. Y entonces, pues me llevó a un partido de la Copa de la UEFA que jugaba el Ajá. Real Madrid por aquel entonces, porque claro, hasta que no llegaba lo que era el formato Champions, llegaba solo el campeón, ¿no? De Ujú. liga para jugar la máxima competición europea. Y el Madrid jugaba la Copa de la UEFA, ¿no? En aquella temporada. Y el Real Madrid jugó un partido contra el Torino. Un Torino Ajá. donde estaba Martín Vázquez, mítico de la Quinta del Buitre, Sí. que dejó el Real Madrid y viajó a Italia para jugar en un equipo bastante potente por aquel entonces Italia, que era el Torino. Y entonces en ese partido que el Real Madrid compite frente al Torino, pues yo viví con muchísima pasión ese partido y a partir de ahí, tras ese Madridista. partido, madridista. Y ahí ya no hubo ninguna duda ni nada en absoluto. Mamé lo que es el Bernabéu y ahí ya llegó toda mi pasión madridista. A mí me pasó algo similar, fíjate, yo cuando era más pequeño seguía mucho a lo que era la Juve y el Mm, Milan igual por ahí, por Italia, porque en ese tiempo yo recuerdo que eran los noventas, eran pues los equipos claro, más potentes, ¿no? muy fuerte. Y yo comencé a ver, bueno, antes comencé a ver a Hugo Sánchez y me gustaba mucho el Madrid, pero todavía como que no me iba mucho por ahí. Y después de esa parte del Milan, cuando ya vinieron los Galácticos y luego, bueno, con Cristiano, yo ahí ya dije definitivamente este equipo me llama, este equipo es para mí. Es un sentimiento, como tú lo dices, que no se puede describir y que No, pues claro. eres o no eres madridista, siempre sencillamente, porque ya sabes que este equipo pues da la polaridad de lo amas o lo odias. No hay como en Sí, no, el medio. Real Madrid no pasa desapercibido. Es decir, el Exactamente. Real Madrid por el mundo es un club que genera todo tipo de sentimientos, pero lo Ujú. que es pasividad, Sí, no, nunca. Porque es no, no, el club no. que tiene más Copas de Europa, es un club histórico, es un club que han pasado magníficos jugadores, que pasarán magníficos jugadores y luego con un estadio único, ¿no? Lo que te he Sí. comentado, el Santiago Bernabéu, que transmite una atmósfera que precisamente hemos vivido de una manera espectacular por triplicado
con todo esto de la Champions y es que tiene algo especial. Yo respeto muchísimo que cada cual sea del equipo que quiera ser, ¿no? Por cuestiones familiares, identidad, X, ¿no? Por lo que sea. Pero ser del Real Madrid es algo que no se puede describir y es algo absolutamente único porque transmite también una grandeza, una sensación de algo grande, ¿no? De algo increíble, que eso creo, de verdad, desde mi humilde opinión, no llegan los demás. Sí, no, no llegan. Y bueno, eso te llevó a hacer tu canal. Y ahora dinos más o menos, ¿cuál es la visión que tú tienes, la misión y la visión de este canal a mediano y largo plazo? Ahorita vas muy bien, creo que lo has hecho espectacular. Pero ¿tienes un proyecto para el canal que Mm. no se haya visto hasta ahorita? No sé, algo por ahí. Mm. A ver, ahora estoy en un momento, mira, precisamente que ahora que estoy contigo, Ujú. no he tenido muchas colaboraciones con canales. Me he dedicado muy focus al canal, a darle vida al canal, a generar suscriptores de manera natural e independiente. Hay otros que utilizan grandes padrinos y de manera reiterada tener colaboraciones Sí, no con padrinos, pues qué vamos a decir, un Iñaki Angulo, por ejemplo, ¿no? Que sí, se nos sí, viene sí. todos a la cabeza, que es el canal más importante de actualidad Real Madrid. Yo tiré por otra vía, tiré por la vía independiente, que no es ni mejor ni peor, pero donde consideré que yo tenía que tirar por ahí para hacer consolidar el producto de manera propia, lo cual, en cierto modo, es un poco tirarte piedras contra tu propio tejado, porque es más fácil con ciertos soportes o que te dan ese impulso, ese impacto, pero yo consideré que tenía que hacer eso. Y Ujú. realmente ahora estoy en un momento de exploración con otros canales. Mira, ahora contigo, Alex, por ejemplo, en Madridismo Duro, Gracias. y otros canales con los cuales voy a ir colaborando, teniendo charlas, comentando la actualidad del Real Madrid con gente maja que me transmita cosas buenas. También esto es muy Claro. importante porque de lo que uno se da cuenta con el paso del tiempo, mira, yo llevo con el canal de manera diaria un año y 4 meses, empecé en marzo del 21 con Ujú. el canal, bueno, el canal lleva vivo desde el 19, pero no lo hacía ni caso prácticamente, y de hacerle, pues, day to day, día a día, pues Sí. en mes de marzo del 21 ahí empecé a darle, ¿no? Pues en ese tiempo conoces gente, hablas con gente, Twitter, Insta, YouTube, todas las redes, y te vas Ujú. dando cuenta de que hay de todo, ¿no? Y tienes que elegir también muy bien Sí, con eso quién es colaborar, con quién fundamental. charlar, con quién tal, porque también eso te puede generar distintas sinergias, o positivas o negativas, ¿no? De alguna forma, energías buenas o malas. Y entonces, pues ahora sí que estoy en un momento de que quiero hacer más colaboraciones, tertulias, debates, tener, digamos, un feedback con otros Ujú. canales de la plataforma de YouTube en particular, sobre todo. Eso es muy bueno. La verdad es que a mí me ha funcionado, sobre todo, no tanto como para apadrinarme como algunas personas, sino bien para escuchar otros puntos de vista y pues tomar lo bueno de cada uno. Y yo, igual que tú, creo que tenemos procesos mentales muy similares, porque te he visto cómo te conduces y cómo eres serio y profesional. Busco gente que yo crea que aporta algo interesante para todos, ¿no? Y bueno, ya que lo estás haciendo, pues me parece fenomenal y qué bueno que yo sea de los primeros canales que Pues tiene mira, esta colaboración. pues sí, Genial. Alex, eres de los primeros, porque yo, por ejemplo, he colaborado con Edu de Fanáticos Real Madrid, que es para mí la Ajá. mejor cuenta que lleva la actualidad de todo lo que tiene que ver con la reforma del Santiago Bernabéu. Es un auténtico fenómeno, con Ujú. Vikingas y Merengues, que Sí. lleva ahí Oscar la cuenta de, bueno, lleva actualidad Real Madrid Fem, está con Miri de Pioneras Blancas, también mucho en el sector femenino, la verdad, pero no he tenido, digamos, unas colaboraciones permanentes, constantes, eso es algo que ha sido muy puntual. Y ahora quiero Ujú. que sea algo que vaya dándose de manera pues, semanal, ¿no? O sea, de Sí. manera regular. No, pues Así que te va a guay. ir fenomenal, vas a ver, vas a ver. A máximo Ojalá, éxito de ahí. ojalá que sí, tío. Lo Oye, sé. quería preguntarte, porque he visto en tu canal que hablas de Juanma Rodríguez, que tú alguna vez trabajaste con él, y ya ves que el chiringuito en tu Sí, país, bueno, en todas partes es un fenómeno, ¿no? ¿Cómo es sí. estar con él? Él se ve estricto, pero no sé, de repente no lo veo tanto. ¿Tú cómo lo Mm. describirías? Bueno, yo trabajé con él en el programa suyo por la noche de actualidad Ujú. deportiva en el Primer Palo de Es Radio, una de las radios más importantes aquí a nivel nacional en España. Y hombre, evidentemente no lo conoces de manera súper profunda, pero claro, vas muchas veces y al final he estado con él más o menos un año y pico, Ok. ¿vale? Con las colaboraciones y tal, como tertuliano, para ser más precisos.
Y la verdad es que a mí me ha parecido siempre una persona cercana, una persona maja, agradable, inteligente, locuaz, me parece una persona muy ingeniosa. Y luego, como todos los periodistas, esto al menos en España, no sé, en Latinoamérica me imagino que también, pues cada uno tiene sus preferencias a nivel de compañeros, amigos de la profesión y tal. Esto es muy normal en el periodismo deportivo y es algo que ni aplaudo ni dejo de aplaudir, pero normalizo. Al final muchas veces te quieres rodear de tus amigos, de tu gente, con los que más confianza tienes, ¿no? Sí. Y yo creo que al margen de por otras cuestiones de tipo profesional, yo creo que por eso terminó un poco también la etapa allí, ¿no? Porque yo creo que él contaba más con otra gente que conmigo, pero la verdad es que no tengo una sensación de decir, joder, macho, podías haber seguido contando conmigo, tal, sí o no, o sea, tampoco pasa nada. Quiero decir, es una etapa, en Es Radio yo he estado 7 años, he estado con mucha más gente que Juanma, pero con lo que preguntas concretamente, me parece que es un tío más cercano de lo que transmite en televisión, sin decir esto que transmite lejanía, pero es una persona, la verdad, de la cual se puede aprender y es un periodista magnífico, tanto escribiendo como en el ingenio del directo, que es muy difícil esto, Alex. Yo al menos así lo veo porque yo no tengo mucha experiencia en cosas de la vida, pero en la radio sí. He hecho radio deportiva toda mi vida y tener el ingenio, la capacidad de generar mentalmente cosas al margen fuera del guión, eso está muy bien y Juanma tiene esa capacidad, aparte de que es un magnífico escritor a nivel de deportes. Sí, he leído sus artículos, creo que está en Marca, no sigue ahí, y En Libertad también Digital, Marca. Libertad Digital. Y me gusta mucho, como tú dices, esa chispa que trae a los programas en los que pues, aparece, y hasta en el Chiringuito, que se tiene que convertir en eso, ¿no? Como en un personaje, porque ahí hay puro personaje, lo hace muy Acabas de dar bien. con una clave, Alex, muy importante, que es el término personaje, que se puede Exactamente. extralimitar como algo peyorativo o simplemente asumirlo como algo normal. Yo siempre digo lo mismo. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si estuviéramos en el Chiringuito? Híjole. ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Seríamos exactamente nosotros o tendríamos algún tic de personaje? Pues muy probablemente tuviéramos algo de personaje. Sí, Nada más totalmente. que es muy fácil a veces juzgar desde fuera. Y eso que para mí el Chiringuito, no sé si es algo que comentaremos o tal, pero a mí el Chiringuito me parece un programa que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, tiene de todo, pero creo que es un perfil necesario. Al igual que Juanma, también es un perfil necesario dentro del periodismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo y esperemos que siga mucho tiempo acá con nosotros. Pues fue muy Sí, sí, interesante esa incluso por parte. eso. Sí, sí, la verdad es que sí. No, yo no lo conozco, pero se ve, como tú dices, cercano y demás. Y me gustaría preguntarte, porque he visto muchas colaboraciones que haces con, bueno, Ana Paula obviamente es parte integral de tu vida personal, pero ¿qué papel Hombre. tiene en el canal? ¿Es directora de contenido? ¿Cómo lo ves tú más o menos por ahí? Ana Paula es la productora en la sombra. Es Ok. la productora estética, creativa, intelectual. Es el donde yo no llego, llega ella. Ujú. Es mi otra parte. Me consuela, me administra, me genera, me da ideas. Es absolutamente una persona que aparte de ser mi pareja y mi novia, es Ujú. una persona con mucho intelecto. Siempre hay que rodearse, yo creo, Alex, en la vida de gente que te enseñe cosas ricas, que te enriquezca, que te dé cosas distintas y mejores. Y en ese aspecto Ana Paula a mí me mejora muchísimo. Entonces, como me mejora en lo personal, también me mejora en lo profesional. Ujú. Entonces, ella edita, ella lleva la edición de los vídeos, ¿vale? Ujú. Esto es algo sabido, yo lo comento en mis directos, es decir, es algo que ya sabe la gente. Pero aparte de editar, también me dice, oye, mira, yo por ejemplo, si tengo un día donde, oye, Ana, hoy, porque esto va por las mañanas, ¿no? La fase creativa de por la mañana en España, decimos, oye, Ana, a ver, vamos a hablar de Asar, vamos a hacer un vídeo de básquet y del femenino vamos a hablar de, yo qué sé, Bárbara Banda, que es ahora un tema de actualidad, tal, venga, pues por ahí. Y me dicen, no, pues yo lo de Hazard, no sé, y si hablamos, ¿sabes? O sea, Te da tengo ahí ideas. una parte de generar, genera contenido. Ujú. Ella es parte de la creadora, es creadora de contenido de madridismo. Sí, y además he visto en los directos que
Tú eres muy transparente, eso es muy bueno para mí. O sea, hay gente que tal vez no le guste tanto, pero yo veo cuando hay, porque tus directos llegaban a mucha gente, ¿no? Y hay gente que bulea, hay gente que molesta, y seguramente yo ahorita que he hecho dos, que nada más han sido preguntas y respuestas básicamente, no he tenido esa experiencia, pero espero algún día la voy a tener y seguramente va a ser bloquear gente y demás. Y ella como que siempre te dice, tranquilo, tú puedes, dale, Sí. esto está muy bien, eso me Es mi encanta. karma, tío, es mi Sí. karma personal, ella, me da esa paz ahí, ese Sí, nirvana un poco. Pero está sí, muy es guay. absolutamente Sí. necesaria en esto. Ya vamos a hablar un poquito más del Madrid, del deporte como tal. Tú, Ajá. vamos a empezar con la Liga Española. ¿Tú ves a la Liga Española como la mejor del mundo o sientes que hay otra que ahorita le hace sombra? ¿O cuál es tu opinión Ujú. final ahí en ese punto? Bueno, actualmente depende también, mira, yo el fútbol lo valoro mucho desde la estética y el gusto de cada uno. No me Ujú, gusta tampoco ese sectarismo de esto es así, asá, pum, encuadrado por narices, por no decir otra cosa. Pero si tenemos que valorar el fútbol desde un punto de vista de potencia, velocidad y ritmo, ujú, que para mí a día de hoy, tanto en el femenino como en el masculino, y en el deporte colectivo y individual en particular es clave, si valoramos el fútbol como un aspecto físico de velocidad y de ritmo constante, de que pasen constantemente cosas, la Premier es la mejor. ok, La Premier es la mejor, pero te voy a decir algo. La Liga Española para mí tiene más valor de lo que le da la gente. sí, Es decir, es cierto que el Barça, por ejemplo, ha bajado esta última temporada de manera estrepitosa, pero si tú valoras los últimos 10 años de Liga Española, es una barbaridad el nivel competitivo de poder superar fases de Champions, de poder superar en Europa League, de ujú, poder generar muchísimos grandes jugadores, de hacer circular gran juego, gran fútbol. O sea que la Liga Española a mí me parece la segunda. Es decir, ujú, hay unos matices ahí tal, donde quizás la Premier, también es verdad que a nivel de recursos televisivos tiene un poquito más. De hecho, si miras la media de ingresos de los equipos intermedios sobre todo, sí. vas a ver que hay unos diferenciales altos en Premier con respecto a Liga Española. Y yo creo que por ahí también se puede notar algo esto. Pero vaya, yo creo que futbolísticamente la Liga Española, a nivel de lectura general, no tiene nada que envidiar a las grandes ligas como es la Premier. Otra cuestión es si ya vamos de manera más perfilada, más Ujú. detallada al ritmo, fase ofensiva, defensiva, movimiento, balón, circulación, presión, sobre todo la presión. Yo creo que es un concepto, el press alto, que se mueve mucho más en Liga Premier que en Liga Española. Sí. Pero, lo dicho, para mí las dos mejores, Premier un poquito mejor por ese concepto. Sí, yo estoy contigo. Creo que de manera organizacional es mucho mejor la Premier porque ha copiado el modelo americano de la NFL y de ahí ha traído muchos conceptos que al final la hacen una liga bastante interesante, sobre todo competitiva, ¿no? Porque los mismos ingresos de la media tabla, pues hace que esos equipos en algún momento le vean de tú a los grandes, ¿no? Que sabemos que existen los equipos estado ahí como el City, bueno, Abramovich cuando estaba ahí con el Chelsea, etcétera, ¿no? Hay mucho Uh -huh. presupuesto y eso hace que tal vez cuando vean a la Liga Española, pues se vea un poquito menor porque pues, nada más realmente están los cuatro, ¿no? Está el Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Valencia, o se mete el Villarreal, etcétera. El cuarto puesto es más movible, pero no se valora tanto tampoco el tema de que la Liga Española ha sido el que más campeonatos tiene a nivel Champions, el que también ha sacado a los mejores jugadores, ha tenido mucho tiempo esa dupla Cristiano-Messi en donde ha habido una competencia brutal que el clásico paralizaba Exacto. al mundo y eso no lo tiene la Premier. Entonces, yo estoy contigo, creo que poquito arriba la Premier, pero si te pones a ver ya a tú, el Madrid no le tiene miedo a nadie. Y por Y, cierto, un y matiz, ¿eh? Un matiz muy ajá. importante que quiero añadir, que esto me parece muy interesante. La gente infravalora mucho la liga francesa. Quiero Ujú. decir una cosa a favor de la liga francesa. Es verdad que existe mucha desigualdad entre PSG y el resto de clubs, aunque ya vimos que el Lille fue capaz de ganar hace 2 temporadas una liga, Sí. lo cual es algo inusual en los últimos tiempos. Pero me parece que tienen un fútbol muy atractivo los clubes franceses. Al menos que a mí me gusta, porque a mí me gusta mucho, y esto en los directos también lo comenta mucho en mi canal, los equipos físicos con grandes conducciones, grandes zancadas, equipos que pueden jugar muchos metros muy rápido y llegar a muchos sitios. Entonces, la Liga Francesa quiero ponerla también en valor porque parece que es que la Liga Francesa es una pantomima. A ver, o sea, yo es que veo mucho en España, nada, que la Liga Francesa es solo el PSG. Bueno, sí y Y no, no, porque sí. también genera mucho jugador francés de mucha calidad.
Entonces, obviamente, a nivel de liga con respecto a Premier y España está lejos, pero creo que hay valores interesantes. Hay un trabajo bueno en Francia. Sí, en Francia es el semillero ahorita del mundo. Si te fijas, los grandes clubes ya tienen muchos jugadores franceses y lo vemos en el Madrid, casi pues, tenemos que 5 o 6. Yo creo que es el Madrid es selección España, Brasil, Francia. Y Francia, pues, claro, o sea, los Sí, ¿no? O sea, grandes países futbolísticos, ahí está. exactamente. Pues sí. Eso es. Y ahora vamos a la Liga Española. ¿Crees que con todo este run de fichajes millonarios, palancas y demás cosas que para mí está haciendo mal el Barcelona, pero de todos modos va a tener Sí. que competir, el Madrid va a ganar este ciclo la Liga o lo ves que va a haber más competencia? ¿Ves ahí algo diferente? Sí. Ujú, Yo, mira, precisamente en Twitter he tenido en las últimas horas conversación con madridistas en este sentido, de manera muy amigable, bien, particularmente con uno sobre todo, hemos estado ahí debatiendo. ujú. Creo que hay un aspecto que estoy viendo en redes sociales de absolutamente darle patada, deportivamente hablando, a todo lo que está haciendo el Barcelona. Ujú. Y el Barcelona está actuando de manera absolutamente irresponsable a nivel económico, eso no hay duda. Cualquier experto a título financiero y económico te lo va a decir. Pero yo analizando lo que es mi vertiente y mi campo, que es el deporte y que es el fútbol, creo que el Ujú. Barcelona va a elevar sus prestaciones, va a mejorar su equipo. O bien porque va a meter más profundidad de piezas, o porque algunas van a mejorar algunas posiciones. Es decir, si el Barcelona se junta con, pongamos que es muy probable, Christensen, Frank Kessie, Azpilicueta, Marcos Alonso, Rafinha, bueno, Dembélé va a ser como un nuevo fichaje realmente, Dembélé, Claro. a Robert Lewandowski, y con estos movimientos, más lo que tenía jugadores interesantes, Ujú. yo creo que es un serio candidato para competir la liga. Oye, Kike, ¿qué tal? Pero, joder, es que, macho, eres madridista, no sé qué. Ya, pero que yo sea madridista no quiere decir que tenga que decir que todo lo del Barça es malo. Sí. Es que yo veo que hay una línea, y de canales y tal, que es que, claro, porque también vende mucho, Ujú. evidentemente. Sí, Y sí. por buscar el clic a veces, pues hacemos ciertas cosas. Y yo el primero seguro. Pero, tío, el Barcelona es nuestro máximo rival y lo de este año es una anomalía. Es una Ujú. anomalía, entre otras cosas, porque ya no estaba Messi. Entonces, en el año post-Messi, si le sumas otro tipo de circunstancias, es normal, entre comillas, no tan mal, porque lo han hecho fatal, pero es normal que no puedan competir con los equipos A, con los Ujú. equipos top. Pero tras ese momento, si con las famosas palancas se les permite reajustar, fichar un 9 top, darle competencia a Dembélé con Rafinha, tener a un centrocampista físico como Franquesí, fichar a Jules Koundé, que me lo he dejado, pero parece que lo de Jules Koundé, según ya Romero, que tiene buena información, se puede cerrar. Pues, hombre, es que van a fichar bastante bien. Y si encima recuperan a Ansu Fati, tienen a Pedri, tienen a Gavi y tienen a Aubameyang y tal, pues yo pienso, joder, pues malos no son. No, no Se va creo a que poner sean un bueno. equipo. Claro, y Sí. eso además, de hecho, tío, no me parece mal, porque va a ¿No? ganar emoción la liga. Y si el Madrid gana la liga a este Barça, va a molar mucho más. Va a Sí, darle ya no un va a haber valor añadido. pretextos. Ya no va a haber No, pretextos. no, exacto, no va a Ya, haber sí, pretextos sí, porque sí. precisamente, ¿no? Con esto que ha Ajá. pasado esta última temporada, bueno, tal, pero habéis ganado una liga donde siempre, pues para escudarse uno, que en realidad lo que ha hecho el Madrid tiene un valor incalculable. Pero lo que digo es que el Barcelona, yo estoy Ujú. convencido que va a ser el máximo rival este año. Sí, Y no el yo Atlético de también. Madrid. Y luego me la puedo pegar, por supuesto. Pero yo te digo, del 1 al 10, las posibilidades son 8,5 para que el Barça sea el rival, máximo rival del Real Madrid esta temporada en Liga. En Champions, ya es otra cosa. Yo creo que yo igual lo veo. Y la gente tiene que entender que no podemos llevar una venda en los ojos. Tenemos que decir lo que es real, o cuando menos lo Claro, que tío. percibimos real y lo que leemos y las noticias. Y fichar, por ejemplo, a Koundé y a Lewandowski. Koundé es un súper defensa. Yo lo quería para el Madrid en algún momento. De Claro. hecho, soñaba y en el FIFA lo tenía. Pero sí, es muy buen defensa. Hombre, y con Y Araujo, fíjate qué con pareja de centrales Araujo, puede exacto. hacer. Sí, no, Claro. un parejaza. Entonces, pues no hay que quitar mérito deportivo. Tal vez financieramente no lo están, esto les va a No, pesar en lo algún que está haciendo, momento. yo lo Sí, digo, Laporta está con cara de Bartomeu. exactamente. Sí, pero bueno, a final de cuentas se va a ver en la cancha y los jugadores si dan lo que tienen que dar y si llegan al nivel con el que estaban en sus anteriores equipos, va a ser un buen match y vamos a ver pues buenos clásicos Claro. de nuevo y vamos a ver pues cosas interesantes. Y ahí es la próxima pregunta que yo te tengo, que es muy, muy en ese sentido.
¿Crees que el Madrid ya cerró fichajes si no se va Asensio? ¿Tú ves a alguien que venga? Ya lo has hablado en tu canal, ya sé que te gusta mucho Ujú. Nkunku, ya sé que te gusta Gnabry, etcétera. Pero ¿te parece que el Madrid va a hacer un esfuerzo con las arcas que tiene saneadas y demás para traer un delantero que realmente pueda suplir a Benzema y no baje el nivel? ¿O ya cerraste? Bueno, vamos a ir por posibilidades. Ujú, Si me preguntas hace 3 semanas, 4, vamos, mientras yo, por ejemplo, estaba en Castellón de vacaciones, si tú me preguntas, yo te diría que el Real Madrid tenía muchas opciones de fichar a alguien por Asensio. ujú, A alguien, y cuando te digo a alguien es alguno de estos nombres, no concretamente quizás el de Nkunku, que lo que ha hecho Leipzig es dejar la puerta abierta para la próxima temporada con cláusula liberatoria de 60 millones de euros para la próxima campaña. Yo creo ujú. que Nkunku va a salir el año que viene. No sé dónde, no lo sé, pero que va a salir. Pero yo sí que pensaba que se podía activar una buena posibilidad, un Serge Gnabry, no sé si un Riyad Mahrez, que está encima de la mesa del Real Madrid. Interesante. De hecho, te puedo Ujú, decir que se le ha ofrecido, al igual ujú. que Gnabry, al igual que ahora presuntamente Sané también. Sané, Yo sí. no sé hasta qué punto esto todo es cierto. Al Madrid se le ofrecen muchos jugadores. El caso es que por posibilidades yo antes pensaba que Asensio tenía muchas chances y opciones de salir Ujú, del Real Madrid, ahora pienso que menos. Y luego en el puesto de 9, realmente es un puesto muy delicado y donde tienes que saberte mover, porque por una parte Benzema es titularísimo, líder de este equipo, pero por otra parte no podemos, precisamente hablando de lo que has dicho antes, ¿no? Que me ha gustado de no ponerse la venda en los ojos, no ujú. podemos obviar que el Real Madrid sin Benzema es otro Real Madrid y que Totalmente. por mucho que hayamos ganado el doblete y hayamos ganado todo lo que hemos ganado este año, no podemos dejar de mirar que el Real Madrid sin Benzema ahora mismo tiene un gran problema. Entonces, fichar a una alternativa, como he puesto en algunos vídeos, 9 alternativos, de hecho he hecho hasta un casting de 9 o de segundos delanteros, gente que pueda maniobrar por esa zona, yo sí que lo considero necesario. Por Ya. lo tanto, y en resumidas cuentas, pienso que hay posibilidades, pero hay menos de las que pensaba yo hace como un mes. Si al Madrid le llega dinero con la venta de Asensio, más habiendo salido Luka Jovic, ahí sí que yo veo que va a haber un movimiento. Probablemente más de un tipo que pueda jugar un poco por banda, que tenga Ujú. buen nivel goleador y de asistencias y que pueda generar juego por ese flanco derecho ayudando a Rodrigo Boes. Pues bueno, nosotros vamos a seguir informando qué pasa, pero pues realmente son puras especulaciones porque pues no somos periodistas y hasta ahorita, pues Claro. básicamente, pues no hay nada, ¿no? Uh -huh. Y en base a lo que te pregunté, voy a retomar un poquito más tu canal porque se me hace muy interesante este punto. Tú ves mucho el baloncesto y el Real Madrid femenino, o sea, te enfocas a hacer un canal global del Madrid y eso yo he Uh -huh. intentado un poquito hacerlo. Tal vez no tenga todo el conocimiento que tú tienes, pero para mí, pues es muy, muy honorable lo que intentas hacer pues te Uh -huh. aplaudo hasta desde aquí. Pero me gustaría un poquito Gracias, tío. saber qué es lo que te motiva tanto pues en darle también mucho protagonismo, porque haces videos enteros de estos dos temas y me encanta. Yo voy a aprender contigo en eso. Pues mira, de básquet Ujú, y femenino van por doble vertiente. En cuanto al baloncesto, llevo viendo baloncesto desde los 10 años del Real Madrid. De hecho, yo creo que mi primer partido de baloncesto que yo veo fue un Real Madrid Fortitudo de Bolonia, de la ujú. Euroliga, en Italia, un partido que juega el Real Madrid, con Clifford Luick como entrenador, año 1997 puede ser. Y a partir de ahí empecé a seguir viendo baloncesto. Tenía anteriormente conocimientos, pero de ver baloncesto fue ahí. Y el baloncesto me encanta, me apasiona, es mi otra gran pasión, me gusta muchísimo. A nivel de diversión, siempre lo digo, me parece incluso más divertido que el fútbol. Lo que pasa es que mi amor platónico es el fútbol. Sí, Y el baloncesto, pues lo que me hace es acelerar el corazón. O sea, sí. es como que me tiene constantemente latiendo. El baloncesto no para, es todo el rato ritmo constante. Hablábamos de ritmo de las ligas. El baloncesto es un ritmo deportivo constante, siempre. Ujú, siempre. Y el Real Madrid de baloncesto me gusta mucho comentarlo y también dentro de lo que es el canal, yo vi que en YouTube en ese momento no había realmente canales específicos del Real Madrid tocando, que ya ahora sí que están saliendo. Sí. Estoy viendo gente que va tocando un poquito el Real Madrid, pero veía que había canales de básquet, ¿no? De gente, por ejemplo, Sergio Vegas hablando de baloncesto, pero no veía en España un canal del Real Madrid dedicándole el day to day, el día a día al básquet. Y creo que Sí. se lo merece muchísimo,
una sección como el Real Madrid de baloncesto, con todo lo que hemos ganado, con toda la gente que lo vive, que lo disfruta, porque el Madrid baloncesto pues está ahí y la gente lo consume muchísimo. Y luego, en cuanto al femenino, yo empecé a ver fútbol de femenino en Japón 2019, en lo que fue el Mundial. Sí. Empecé a seguirlo. Y bueno, lo seguía a cuentagotas. Me gustaba, me enteraba de jugadoras, tal, me informaba un poquito. De verlo a full, 2 años. 2 años. Y realmente el fútbol femenino es un sector a la hora de tratar, de comentar difícil. Todos, ¿eh? Todos tienen sus particularidades, pero es verdad que el fútbol femenino tiene la particularidad de todo lo que es el lobby feminista que trata el fútbol femenino, ¿no? Y sí. A veces me ha costado introducirme un poco ahí y veo que se trata de una manera muy diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con España, que está jugando el europeo, veo una condescendencia con las jugadoras que sé que con los chicos no pasaría. Y porque parece que hay como una especie de colegueo entre ellas ahí tal, porque han jugado juntas y es como, no sé. Y luego, por otra parte, que se valora de distinta manera, porque entre las jugadoras, por ejemplo, del Madrid, del Barcelona, hay unas interrelaciones muy distintas a las que hay entre los chicos. Entonces, todo eso yo lo he ido aprendiendo con gente del fútbol femenino. Entonces, cuando lo tratas, es muy distinto como puedes tratar los chicos. Realmente es así. Y eso que hablamos mucho de igualdad, de equidad y tal. Pero es que los primeros o las primeras que no lo tratan de manera igual son ellas muchas veces. Entonces, me parece muy lindo, muy bonito. Disfruto, hay gente que dice, y seguro que alguno en tu canal y en el mío me lo dicen, ¿eh? El fútbol femenino es un coñazo, es aburrido, tío. ¿Por qué haces fútbol femenino? Bueno, primero hago fútbol femenino porque me da la gana y porque me gusta. Pero por otra parte, porque entiendo que es algo que la gente requiere. O sea, a la gente le interesa. Yo tengo vídeos de fútbol femenino míos que han tenido muchísimas visualizaciones. Entonces entiendo que interesa. Es que interesa por cómo lo cuentas, porque eres muy bueno y tienes experiencia y sabes qué decir. Realmente es diferente. Pero hay canales, Alex, que lo siguen tratando. Hay gente que lo trata. O sea, por ejemplo, está Oscar de Vikingas y Merengues y tal, y hay gente y lo trata, ¿no? Yo creo que eso es bueno, que vayamos todos los canales ahí dándole su sitio y su hueco al FEM. A mí sí me gusta porque es diferente. No es un ritmo tan rápido, pero son más técnicas, tienen mucho toque. Hay jugadores muy interesantes. A mí realmente yo también lo empecé a seguir en el Mundial y me ha estado gustando. Y tengo pues una conocida que es mucho de fútbol femenil y solo sabe de eso y me dice, ¿por qué no metes fútbol femenil en tu canal? Le digo, sí, voy a intentar poco a poco hacerlo. Sé que el Real Madrid apenas comienza a competir de forma pues, seria. O sea, hace poco que se creó el equipo, que era el Tacón, y después pasó a esto. Pero bueno, vamos a darle, porque todos los equipos del Madrid son importantes. El de baloncesto, como tú lo dijiste, pues es de los más ganadores de Europa. En España es el más ganador. Creo que también a nivel de la Euroliga, que sería la Champions de baloncesto, pues es el más ganador. Entonces, no darle el reconocimiento a algo que es tan importante para nosotros como madridistas sería un error. Tú lo haces muy bien y qué bueno que tocamos este punto porque también hay aficionados del Madrid ahí que son importantes, ¿no? Claro. Y pues bueno, Quique, ya creo que tocamos todos los temas que teníamos previstos. Me dio muchísimo gusto tenerte por acá. Realmente es un placer. Creo que, pues bueno, gracias porque pues yo no soy un canal muy grande, pero para mí... Gracias a ti por invitarme y decirte que tu labor está siendo buena. Gracias. Estoy siguiendo tu canal. Lo haces bien, lo haces distinto, transmites muy buena onda, buena energía y espero que sigas así, creciendo mucho y expandiendo tu criterio y tu pensamiento y tu manera de vivir el madridismo y que nadie te cambie. Tendrás cosas mejores, peores como todos. Al final ninguno somos perfectos, evidentemente, pero se ve que haces una buena labor y a seguir así, tío. Muchas gracias, Quique. La verdad es que tus palabras me avientan a darle y seguir siendo auténtico. En un video, en un live, tú me diste me acuerdo perfectamente, ese consejo. Te pregunté, oye, apenas empecé con mi canal de madridismo duro en México. Y recuerdo lo que me dijiste. Cierto, tío. Me dijiste, sé tú mismo. Y de ahí, sé tú mismo, sí. Jamás. Dije, tengo que honrar las palabras de alguien tan sabio como tú. Habrá muchos comentarios, gente, habrá haters, cuando el canal crece, tal, no sé qué. Yo he tenido momentos muy jodidos, ya te lo digo, pero tienes que tener cabeza fría, mentalidad y confianza en ti mismo. Exacto. Siempre.
Pues muchísimas gracias y gracias a todos los que vieron esta entrevista, plática, charla con Quique. Y pues bueno, vamos a hacer más, ojalá. Ahí, ahí, sí, señor. A tope. A tope. Vamos, madridismo duro. Nos Chao, vemos. chao. Gracias a todos. Bye.